Una de las figuras más misteriosas de la historia de Europa fue Vlad III el Empalador, el que fue la inspiración para la figura de Drácula de Bram Stoker. Pero ¿quién fue realmente Vlad el Empalador? ¿Fue uno de los tiranos más brutales de la historia? ¿O fue un defensor de Europa y del cristianismo que mantuvo a raya al Imperio Otomano? Lo vamos a ver en vivehistoria. Vlad III fue conocido como Vlad Draculea, Vlad el Empalador o Vlad Tepes, que también significa empalador. Fue el príncipe de Valaquia, zona situada en el sur de Rumanía moderna, en el siglo XV. Nació alrededor de 1431 en Sighisoara, Transilvania, actualmente Rumanía, pero que en esa época era parte del Reino de Hungría. Y se le conoció como empalador por su inclinación a castigar a sus víctimas insertándoles una estaca afilada por el recto hasta que le salieran cerca del hombro. Esto hacía que murieran de una manera muy cruel durante 48 horas incluso. Es un método que utilizó para infundir temor y respeto tanto entre sus súbditos como con sus enemigos. La mayoría de los investigadores creen que el personaje vampírico de Drácula en la clásica novela de 1897 de Bram Stoker se basó en los ecos de la figura histórica de Vlad el Empalador. Pero vamos a ver un poco de la historia. ¿Quién era realmente Vlad III? Y vamos a remontarnos al año 1410 en que el rey Sigismundo de Hungría se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano. Y Sigismundo fundó una hermandad secreta de caballeros llamada la Orden del Dragón, que tenía el objetivo de mantener el cristianismo y defender el Sacro Imperio Romano contra las ambiciones expansionistas de los turcos otomanos. El emblema heráldico de la orden era un dragón con las alas desplegadas, suspendido en una cruz. Pero ¿quién era Vlad II? Vlad II es el padre de Vlad III, pero en 1431 el rey Sigismundo de Hungría, que había fundado, como decimos, esa orden del dragón, nombró a Vlad II gobernador militar de Transilvania, que era una región que, como hemos dicho en esa época, estaba en Hungría. Y justo en ese momento, en 1431, es cuando nace Vlad III. Pero Vlad II no estaba contento con ser gobernador de Transilvania. Él aspiraba más. Él quería ser el príncipe de Valaquia. ¿Y qué era Valaquia? Valaquia era un territorio en el sur de Rumanía que se fundó en 1290 y fue gobernado por Hungría hasta 1330, en cuyo momento pasó a ser un país independiente, pero siempre entre dos poderes muy fuertes en esa época, que eran Hungría y el Imperio Otomano. Vlad II, en 1431, cuando le había nombrado el rey Sigismundo de Hungría, había entrado en la Orden del Dragón por su valentía luchando contra los turcos y llevaba como emblema el emblema de la Orden del Dragón. Cuando en 1436 Vlad II mata al príncipe de Valaquia y se hace con el poder de Valaquia, su símbolo seguirá siendo el dragón. El dragón que en rumano era conocido como Drácul, que significa diablo o por extensión también significaba dragón. Y por eso su hijo, Vlad III, sería conocido como el hijo de Drácul, el hijo del dragón, o en rumano Draculea, porque la finalización ea en rumano significa hijo de, algo parecido como ez en castellano, como si fuera dragonez. A pesar de formar parte de la Orden del Dragón, que tenía como finalidad precisamente luchar contra los turcos otomanos, Vlad II no tenía muy clara esta cuestión. Intentó mantener una posición de equidistancia entre Hungría y el Imperio Otomano. Y esto es curioso porque el príncipe de Valaquia era un vasallo del rey de Hungría, pero sin embargo Vlad II pagó tributo al sultán del Imperio Otomano. Y esto porque el Imperio Otomano en ese momento pues era muy poderoso y no se atrevía el príncipe de Valaquia a ofender a los turcos.
Vlad II sigue manteniendo esa intención de ser neutral cuando en 1442 los turcos intentan tomar Transilvania. Al final los turcos son rechazados por los húngaros, dirigidos por el general János Ojon Hunyadi, el llamado Caballero Blanco de Hungría, y claro, los húngaros, que no han sido apoyados por Vlad II, cuando los turcos se van, lo que hacen es quitar a Vlad II el poder en Valaquia y colocan a una persona más de su agrado. Sin embargo, Vlad II termina recuperando el trono de Valaquia con la ayuda de los turcos, pero a cambio se compromete a enviar un contingente anual de niños varones valacos para unirse a los genízaros del sultán. Los genízaros, que eran un ejército formado por niños normalmente cristianos que habían sido entregados de alguna manera como tributo a los turcos y que estos utilizaban como infantería de élite. No solamente esto, sino que en 1442 Vlad II envía a su hijo Vlad III y Radu, el hermoso, llamado Adrianópolis otomano, y esos hijos serán rehenes del sultán. Era un sistema que se utilizaba antiguamente para asegurarse que los gobernantes de un determinado lugar no se rebelaban, porque como tenían a los hijos ahí con el sultán, pues se entendía que si se rebelaban, el sultán se iba a tomar medidas contra ellos. A pesar de que hay un tratado de paz entre el Imperio Otomano y los húngaros, Hungría, que era la potencia defensora de la cristiandad, organiza un ejército cruzado y lanza la llamada campaña de Varna. Al hacerlo, János Hunyadi le recuerda a Vlad II Drácul su juramento a la Orden del Dragón y su compromiso como vasallo de Hungría para unirse a la cruzada santa contra los otomanos. Y Vlad II hace lo que hacía siempre, que era estar templando gaitas o estar entre dos aguas. Y lo que hace es que no se une él mismo al ejército húngaro, pero sí envía a su hijo mayor, a Mircea. Quizá posiblemente con la esperanza de que si mandaba a su hijo mayor y no iba él, pues podía decir como que él no tenía implicación y podía salvar a los dos hijos más pequeños que estaban en manos del sultán, podía evitar que perdieran la vida. Las tropas cristianas sufren una derrota en la batalla de Varna en 1444. János Hunyadi consigue escapar de milagro, pero con importantes pérdidas, y desde ese momento pues no siente precisamente demasiada simpatía por Vlad II. De hecho, en 1447, posiblemente por inspiración del rey de Hungría, Vlad II y Mircea son asesinados y se coloca como príncipe de Valaquia a Vladislav II. Y los húngaros seguían queriendo atacar al Imperio Otomano. Así, en 1448, János Hunyadi lanzó una campaña con el apoyo de Polonia, del Principado de Moldavia y del Principado de Valaquia de Vladislav. Sin embargo, fueron derrotados por los otomanos en la segunda batalla de Kosovo entre los días 17 y 18 de octubre de 1448. No hay que confundir esta batalla con la primera batalla de Kosovo, que es la de los Campos de Mirlos, que luchan el Principado de Serbia contra los turcos. Vlad, tras esta situación, va a Moldavia y luego va a Hungría, porque la relación entre Hungría y Vladislav se había enfriado, tanto que al final los húngaros apoyan a Vlad para invadir Valaquia y tomar el poder. Y ahí empieza la venganza de Vlad III contra los que habían facilitado la muerte de su padre Vlad II, que eran básicamente los boyardos, que eran una cierta nobleza, una baja nobleza, y los sajones de Transilvania. Y Vlad III la venganza la ejerce de la manera que más le gusta, que es empalando a sus enemigos.
Vlad, ya en el poder, Vlad III el Empalador, pues hace honor a su nombre y hace diversas barbaridades. Hace sacrificios de animales para que el enemigo no tenga ni suministros ni transportes, recurre a la guerra biológica, le hace vestir a personas con lepra, con sífilis, con tuberculosis o que tienen la peste, a vestirse como el enemigo y mezclarse con los soldados. Del carácter que tenía da fe el hecho de que en una ocasión vinieron unos embajadores italianos que no se quitaron el gorro y lo que hizo Vlad el emperador es clavarles los gorros en las cabezas. En otra situación, invitó a muchos ancianos, enfermos, pobres, cojos y ciegos a un gran banquete en el comedor de Targoviste para encerrarlos y prenderles fuego vivos, y después se congratuló de la eliminación de los socialmente inferiores. ¿Pero era un vampiro? No parece que fuera un vampiro en el sentido de que no bebía sangre, no se lanzaba a los cuellos de las personas, pero sin embargo sí que es cierto que tenía unas costumbres bastante raras y hay un relato que dice que después de quemar todo un barrio de Transilvania y empalar a los cautivos, se sentó a cenar tranquilamente mientras observaba a sus hombres cortar las extremidades de las víctimas y se dice que mojaba su pan en la sangre de las víctimas ya que ver correr sangre humana le infundía valor. Vlad III tenía un sentido de la justicia muy estricto y en ocasiones castigaba delitos menores con la muerte. También se dice que colocaba copas de oro en lugares públicos para demostrar la seguridad de su reino y lógicamente nadie se atrevía a tocar esas copas de oro pues sabiendo lo que les esperaba en el caso de que lo hicieran. Además, Vlad el Empalador parece que disfrutaba viendo las ejecuciones y las torturas, lo que contribuyó a su reputación de ser un gobernante sádico y despiadado, pero sin embargo también se le atribuyen acciones benevolentes como la construcción de iglesias y monasterios y medidas para mejorar la economía de Valaquia. En 1460 el sultán turco otomano Mehmed II ordenó a Vlad que le rindiera homenaje personalmente, pero Vlad ya no estaba por la labor de hacer migas con el imperio turco y lo que hizo fue capturar y empalar a los dos enviados del sultán, lo que lógicamente al sultán no le hizo ninguna gracia y lo consideró como una declaración de guerra. En febrero de 1462, además, Vlad el Empalador atacó territorio otomano, masacrando a decenas de miles de turcos y búlgaros musulmanes. Y así, en junio de 1462, el sultán Mehmed II, harto ya de Vlad el Empalador, se impacienta y decide liderar personalmente un ejército de 90.000 soldados hacia Valaquia. Sin embargo, cuando llegan a la ciudad de Targoviste, el ejército turco se encuentra con que en un área de más de 1 kilómetro cuadrado hay 23.000 cautivos del ejército otomano anterior empalados en un semicírculo. Es verano, huele a muerte, los buitres están devorando lo que resta de los cadáveres y las fuerzas turcas se ven absolutamente presionadas. Vlad III además comienza una guerra de guerrillas en que desgasta a las fuerzas turcas e incluso en la noche del 16 al 17 de junio de 1462 trata de capturar al sultán. Pero sin embargo, el sultán consigue huir. Y lógicamente tiene toda la intención de vengarse de Vlad III, que entonces recurre al enemigo fundamental del Imperio Otomano, a Hungría. Pero sin embargo, Hungría, que en aquel momento ejercía de rey Matías Corvino, que era el hijo del general János Hunyadi, que se había convertido en rey, no le presta ayuda y lo que hace Matías Corvino es encarcelar a Vlad en Visegrad desde 1463 hasta 1475, 12 años de cautiverio. En 1475 fue liberado y luchó junto a Corvino contra los otomanos en Bosnia. A finales de diciembre de 1476, intentando recuperar el trono de Valaquia, es asesinado. Se dice que un turco fue contratado para hacerse pasar por uno de sus sirvientes y lo mató. Bueno, no está claro cómo es, lo que parece claro
es que muere y cuentan algunos que su cabeza fue llevada a Constantinopla y la clavaron en alto como un acto de venganza o una advertencia posiblemente para otras personas que se levantaran contra el imperio turco. Los monjes del lugar encontraron el resto de su cuerpo, sin la cabeza, en un bosque cerca de Bucarest y lo llevaron a una cripta en el monasterio de la isla de Snagov, honrándole como un gran defensor casi solitario de la cristiandad europea. Surgió por eso la sospecha de que no descansaría tranquilo en su tumba. Nació una versión de la leyenda del vampiro. Por tanto, como vemos, hay en realidad motivos para decir que fue un tirano despiadado y sádico, porque lo fue, pero también para algunos fue importante en la creación de la identidad nacional de Rumanía e importante en la lucha contra los turcos, porque realmente sí se atrevió a plantar cara al Imperio Otomano, que era algo que muy pocos eran capaces de hacer, y menos en un territorio tan cercano a Turquía.